El Día de Acción de Gracias siempre había sido sagrado para nuestra familia. Aunque viviendo en Madrid, lo celebrábamos como una tradición adoptada que nos unía cada año. La mesa de mi hermana Elena, repleta de platos que mezclaban lo tradicional americano con nuestros toques españoles. Un pavo acompañado de croquetas caseras, puré de patatas junto a jamón ibérico y tarta de calabaza que compartía espacio con turrón temprano. Las historias se derramaban hasta la madrugada, con risas resonando por cada rincón de su piso en Chamberí. Por eso, cuando mamá me envió un mensaje el lunes diciendo: «Cancelamos la reunión. Papá tuvo un pequeño accidente. Nada grave, pero preferimos quedarnos en casa y descansar», sentí un dolor inmediato. No era tanto decepción como soledad. Ya me sentía algo distante de todos últimamente. Esto solo lo confirmaba. Llamé para preguntar por papá, pero mamá insistió en que solo tenía algunos moratones y estaba descansando. «Te echaremos de menos este año, Lucía», dijo con voz suave. Le dije que entendía, y lo entendía, pero aún así dolía. Por primera vez en 10 años, me quedé sola en mi apartamento de Malasaña durante el Día de Acción de Gracias. Amasé una tarta solo para sentirme normal. Puse 8 apellidos vascos y otras películas que habíamos visto juntos tantas veces, intentando fingir que no faltaba nada. Pero algo faltaba, algo más que pavo y tarta y juegos familiares. Era ese sentimiento de pertenencia, y este año sentía como si me hubieran cortado silenciosamente de él. La tarde avanzaba lenta, mientras yo deambulaba por mi pequeño apartamento. Las calles de Madrid bullían con la vida normal de un jueves cualquiera, ajena a mi tradición importada. Desde mi ventana veía el mercado de San Ildefonso lleno de gente, familias y amigos compartiendo tapas y risas. Me sentí extrañamente desconectada, como si observara todo desde detrás de un cristal. Hablé brevemente con mis amigas Carmen y Sofía por teléfono. Me invitaron a unirme a ellas para cenar en la Latina, pero decliné. Les dije que tenía migraña. En realidad, no quería explicar por qué me sentía tan vacía por perderme una celebración que ni siquiera era nuestra, que habíamos adoptado cuando mamá vivió 3 años en Boston y regresó enamorada de esa tradición de gratitud. Me preparé una tortilla pequeña, abrí una botella de Rioja y me senté frente al televisor con mi tarta de calabaza casera. Recordé cómo la abuela Pilar siempre criticaba dulcemente esta invasión americana en nuestra mesa, pero era siempre la primera en repetir porción. Este año hubiera cumplido 87. Quizás su ausencia había comenzado esta separación que ahora sentía con el resto de la familia. Mi móvil sonó cerca de la medianoche. Era un mensaje de Elena. «¿Estás bien? Espero que papá se recupere pronto». Le respondí con un escueto: «Todo bien, gracias por preguntar». No dije más. No mencioné la soledad ni el silencio del apartamento. No le conté sobre la tarta que apenas probé. No le hablé del vacío. Esa noche dormí inquieta, soñando con mesas largas donde mi silla estaba ausente, con conversaciones que continuaban fluidamente cuando yo me levantaba, con risas que no me esperaban para estallar. Me desperté pensando en lo que mamá había dicho sobre el accidente de papá. Nada serio, pero algo no encajaba. Papá, a sus 67 años, seguía siendo fuerte como un roble, conductor precavido desde siempre, tras 30 años llevando su taxi por las calles de Madrid. Un pequeño accidente nunca habría sido suficiente para cancelar nuestra tradición más arraigada. Quizás estaba exagerando. Tal vez la distancia que sentía últimamente me hacía buscar significados ocultos donde solo había coincidencias. Había estado tan ocupada con mi trabajo en la editorial, rechazando almuerzos familiares dominicales por plazos de entrega, perdiéndome los cumpleaños de mis sobrinos por viajes a ferias del libro, llegando tarde a las cenas de Nochebuena. ¿Era posible que yo misma hubiera creado esta separación? ¿Que mientras yo escalaba posiciones profesionales, ellos simplemente habían aprendido a continuar sin mí? Cuando la noche del jueves se convirtió en la mañana del viernes, me prometí llamar a papá directamente, confirmar que estaba bien, recuperar algo de la conexión perdida. Pero primero, café. Y quizás revisar rápidamente Instagram, un hábito matutino que no podía romper, incluso en días como este. La mañana después de nuestro no celebrado Día de Acción de Gracias, abrí Instagram mientras sorbía mi primer café.
Desplazaba distraídamente entre publicaciones de amigos con sus familias cuando lo vi. El inconfundible comedor de mi hermana Elena, con el centro de mesa que había ayudado a elegir el año pasado, ahora repleto de comida. Mamá, papá, mis hermanos, todos reunidos, sonriendo en tonos coordinados de otoño. La descripción decía, la celebración perfecta, agradecida más allá de las palabras. Mi estómago se contrajo. Parpadeé, pensando que quizás era del año anterior, pero no. Estaba etiquetado como ayer. Mis manos temblaban mientras pasaba por las fotos grupales, espontáneas. Incluso Trufa, el perro de la familia, tenía un lugar en la mesa. No solo fui excluida, me habían mentido. No se trataba de la comida o la fiesta. Era la traición, el engaño deliberado. ¿Por qué me dirían que estaba cancelado? ¿Por qué tomarse la molestia de fingir? Y peor aún, ¿por qué ninguno sintió la necesidad de decir una palabra al respecto? Amplié la primera foto con dedos temblorosos. Allí estaba papá, sin ninguna señal visible de accidente, levantando su copa para un brindis. Elena y su marido Javier, mis sobrinos Martín y Clara, mi hermano menor Alejandro y su novia Daniela. Incluso tía Mercedes había venido desde Valencia. Todos sonreían, sus rostros iluminados por la cálida luz de las velas que yo solía encender en nuestras celebraciones. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa, incapaz de seguir mirando. Un dolor agudo me atravesó el pecho. No era solo que hubieran celebrado sin mí, era que habían creado una elaborada mentira para mantenerme alejada. El supuesto accidente de papá, la cancelación, las expresiones de pesar por teléfono. Me levanté y caminé hacia la ventana. La plaza del 2 de mayo estaba tranquila a esta hora, con algunos madrileños madrugadores paseando a sus perros o dirigiéndose a las primeras citas del día. La vida continuaba normalmente, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Era la primera vez que me excluían? ¿O simplemente la primera vez que cometían el error de documentarlo en redes sociales? Repasé mentalmente los últimos meses, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. Las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Las miradas intercambiadas que no entendía. Las reuniones familiares improvisadas de las que me enteraba días después. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Buenos días, cariño. ¿Cómo estás hoy? Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera participado en una farsa cruel. Dejé el mensaje sin responder y me metí en la ducha, dejando que el agua caliente mezclara con mis lágrimas. Bajo el agua, los recuerdos fluían como la corriente. La primera vez que celebramos el Día de Acción de Gracias, después de que mamá regresara de Boston. Yo tenía 15 años y Elena 18, Alejandro apenas 10. Decoramos la casa con hojas secas recogidas del retiro. Mamá nos enseñó a preparar relleno para el pavo y salsa de arándanos. Papá compró un vino especial y brindamos por las tradiciones nuevas y viejas que nos mantenían unidos. Siempre estaremos juntos, había dicho papá esa noche. Pase lo que pase, la familia es lo primero. Al salir de la ducha, revisé nuevamente mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Elena. Un mensaje de Alejandro. ¿Hablamos luego? Tengo entradas para el concierto en el Wishing Center el sábado. Normalidad fabricada. Como si pudieran detectar que yo sabía algo y estuvieran intentando distraerme. Llamé a mi única confidente fuera de la familia, mi amiga Carmen, con quien compartía despacho en la editorial. No entiendo, Lucía, dijo después de escucharme. Tu familia siempre me ha parecido tan unida. ¿Estás segura de que no hay alguna explicación? ¿Qué explicación puede haber para inventar un accidente y excluirme deliberadamente? Carmen guardó silencio un momento. ¿Les has preguntado directamente? ¿Cómo voy a enfrentarlos? ¿Qué les digo? ¿Por qué fingieron que papá tuvo un accidente para no invitarme a cenar? Exactamente eso, respondió ella con firmeza. Merecen sentirse incómodos por lo que hicieron, pero no podía. No ese día. Necesitaba procesar lo que sentía, entender el alcance de la traición. Salí a caminar por Madrid, sin rumbo fijo. Mis pasos me llevaron al Palacio de Cristal en el Retiro, donde solíamos venir en familia los domingos de mi infancia. Me senté frente al estanque, observando mi reflejo fragmentado en el agua. ¿Quién era yo para ellos ahora? ¿La hermana ocupada? ¿La hija ausente?
la tía que solo aparecía en cumpleaños y navidades, siempre con un regalo caro para compensar su ausencia. No podía negar que me había distanciado. Mi trabajo como editora me consumía. Los manuscritos se acumulaban en mi mesa. Los autores necesitaban atención constante. Las ferias internacionales me llevaban fuera semanas enteras. Había elegido mi carrera, y quizás ellos habían elegido seguir adelante sin mí. Pero mentir, eso era diferente. Eso era cruel. Cuando regresé a casa al anochecer, aún sin responder a ningún mensaje familiar, mi teléfono sonó de nuevo. Era Elena. Dejé que saltara el buzón de voz. Lucía, soy yo. Mira, sé que has estado ocupada y respetamos eso. Solo llamaba para ver cómo estás. Hace tiempo que no hablamos de verdad. Llámame cuando puedas, ¿vale? Te quiero. Su voz sonaba genuina, pero las palabras sonaban huecas después de lo que había visto. Abrí de nuevo Instagram y volví a mirar las fotos. En una de ellas, capturada aparentemente sin que los sujetos se dieran cuenta, papá y mamá estaban sentados juntos en el sofá, mirando algo en el móvil de mamá. Sus expresiones eran serias, concentradas. No parecía la cara de alguien disfrutando de una celebración perfecta. Fue entonces cuando noté algo en el fondo de esa foto. En la mesita auxiliar junto al sofá, casi fuera de cuadro, había una carpeta abierta. No podía distinguir el contenido, pero reconocí el color. Era la carpeta azul donde guardaba mis documentos personales, la que había prestado a Elena meses atrás cuando preparábamos la presentación sorpresa para el 70 cumpleaños de papá. Un escalofrío me recorrió la espalda. No los llamé ese día. No podía. Necesitaba reunir fuerzas, entender qué significaba todo esto. Lloré. Salí a dar largos y amargos paseos por el frío otoño madrileño, recorriendo las calles de Chueca hasta Gran Vía, reviviendo cada interacción familiar del último año, buscando qué podría haber hecho mal. No encontré nada. El cielo gris de noviembre parecía reflejar mi estado de ánimo mientras caminaba sin rumbo por la Plaza de España. Las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza me observaban, impasibles ante mi dolor. Me senté en un banco, exhausta por el peso de mis pensamientos. Una pareja de ancianos pasó frente a mí, tomados del brazo, riendo suavemente sobre algo privado. Sentí una punzada de envidia por su cercanía. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era mi madre. Dejé que saltara al buzón de voz. Luego mi hermana Elena me envió un mensaje. ¿Podemos hablar? Respondí con una captura de pantalla de la publicación de Instagram. 10 minutos después, llamaron de nuevo. Esta vez todos juntos. Voces superponiéndose, sin aliento y en pánico. Lo sentimos mucho, dijo mamá con la voz quebrada. No se suponía que fuera así. Mi hermano Alejandro añadió. Era solo complicado, pero ninguno podía explicar por qué había sido excluida. Suplicaron perdón, cada disculpa más desesperada que la anterior. Y aún así, nada tenía sentido, hasta que me contaron lo que habían descubierto. Lucía, comenzó mamá, su voz temblando. Necesitamos hablar en persona. ¿Podemos vernos hoy? No, respondí secamente. Si tienen algo que decir, díganlo ahora. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego escuché a Elena tomar aire. Después de la cena, mientras revisábamos fotos en mi portátil, abrimos una carpeta por accidente, explicó Elena. Una privada que me enviaste hace meses cuando estábamos planeando la presentación de diapositivas para el cumpleaños de papá. Pero esta carpeta no contenía solo fotos. Tenía documentos, notas de tu diario, correos electrónicos que nunca habíamos visto. De alguna manera, guardé la carpeta equivocada cuando me la enviaste. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La carpeta azul. La había visto en la foto de Instagram, en la mesita junto al sofá. ¿Leyeron mis documentos privados?, pregunté, sintiendo que el aire abandonaba mis pulmones. No fue intencional, intervino papá. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Estábamos buscando más fotos y... Las palabras estaban ahí. No pudimos evitar verlas. Dentro, explicaron, había fragmentos de mi vida que había mantenido ocultos, mis luchas con la depresión, notas de terapia que había copiado como respaldo, incluso mensajes que había redactado pero nunca enviado, palabras que nunca tuve intención de que leyeran, palabras sobre sentirme invisible, excluida, como si ya no formara realmente parte de ellos.
En tus notas hablabas de sentirte como una extraña, murmuró Elena. De cómo te sentías cuando cancelábamos planes de último momento. De cómo te dolió cuando no te esperamos para comenzar la cena de Nochebuena el año pasado. Recordé esas notas. Las había escrito después de sesiones particularmente intensas con mi terapeuta, la doctora Mendoza. Eran crudas, honestas, nunca destinadas a otros ojos. Y la carta a mamá, añadió Alejandro con voz pequeña, la que nunca enviaste, donde decías que sentías que ella prefería a Elena. Basta, interrumpí. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Me sentía completamente expuesta, violada en mi intimidad más profunda. Al leer eso, continuó mamá, ignorando mi petición, nos golpeó como un tren de carga. Vimos el dolor que habíamos ignorado, el lento desvanecimiento de tu voz en los chats grupales, la forma en que nunca discutías, nunca te defendías, porque sentías que no importabas. ¿Y su solución fue excluirme de la cena familiar?, pregunté con amargura. ¿Mentirme sobre un accidente? Hubo otro silencio. Luego Elena, entre sollozos, explicó. Fue idea mía. Leímos tus notas el miércoles por la noche. Estábamos devastados. No sabíamos cómo enfrentarte sabiendo lo que sentías, lo que pensabas de nosotros. Papá quería cancelar de verdad, pero yo pensé que podríamos usar la cena para hablar sobre ti, sobre cómo arreglar las cosas, como una intervención, añadió Alejandro. Pero sin ti, las piezas comenzaban a encajar. No me habían excluido por crueldad, sino por cobardía, por vergüenza, por no saber cómo enfrentar la verdad de mis sentimientos. Las fotos, comencé. Un error terrible, interrumpió Elena. Javier las publicó sin pensar. No sabía lo que estaba pasando realmente. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Me senté en silencio mientras hablaban, mi corazón latiendo con igual intensidad de rabia y angustia. No solo habían tropezado con mi verdad, habían orquestado el evento exacto que probaba cada palabra escrita. Se los dije. Les dije cómo se sentía ser borrada. Hubo lágrimas. De todos lados. Elena sollozaba abiertamente, disculpándose entre respiraciones. Mi padre, generalmente serio y reservado, me dijo, «Te fallamos como familia». ¿Y mamá? Ella dijo algo que nunca me abandonará. No sabía que estaba sufriendo. Pero ahora lo sé, y nunca volveré a mirar hacia otro lado. «Queremos verte», dijo papá. «Hoy mismo, por favor». Acepté encontrarme con ellos, no por perdonarlos, sino porque necesitaba verlos a la cara mientras hablábamos de esto. Elegí un lugar neutral, la cafetería del Círculo de Bellas Artes, donde el ruido ambiental nos obligaría a mantener la compostura. Llegaron todos juntos, con caras sombrías y ojos enrojecidos. Se sentaron frente a mí, una línea de rostros familiares que de repente parecían extraños. Mamá intentó tomar mi mano, pero la retiré suavemente. «Quiero que entiendan algo», comencé, sorprendida por la firmeza de mi voz. «No es solo sobre ayer. Es sobre años sintiéndome fuera de lugar en mi propia familia. Es sobre mensajes no respondidos y planes cancelados. Es sobre bromas internas que ya no entiendo y decisiones tomadas sin considerarme». Asintieron, sin interrumpir, y luego cuando descubren mis sentimientos más privados, en lugar de hablar conmigo directamente, deciden excluirme completamente y mentirme sobre ello. ¿Tienen idea de lo que eso confirma? ¿De cómo valida cada inseguridad que he tenido? Fue un error terrible, dijo papá, su voz quebrándose. El peor que hemos cometido como familia. No los perdoné de inmediato. No podía. La confianza no se repara en una sola conversación. Pero por primera vez me veían, no como la fuerte que no necesitaba que la cuidaran, sino como una mujer con necesidades reales, dolor, y una voz que merecía ser escuchada. Les conté sobre mi terapia, sobre cómo la doctora Mendoza me había ayudado a reconocer patrones de comportamiento que me hacían sentir invisible. Les hablé de mi miedo a expresar mis necesidades, a parecer débil o demandante. Les expliqué cómo cada vez que me distanciaba por trabajo, interpretaba su continuación normal como un mensaje de que no me necesitaban. Y ellos, por primera vez, realmente escucharon. Pasamos casi 3 horas en aquella cafetería del Círculo de Bellas Artes. El sol de noviembre se deslizaba lentamente por los ventanales, mientras cada uno,
A su manera, intentaba reconstruir los fragmentos de nuestra relación. Pedimos más cafés de los que debíamos, y cuando el camarero comenzó a lanzarnos miradas impacientes, pagamos la cuenta y continuamos nuestra conversación caminando por la azotea del edificio, con Madrid extendiéndose a nuestros pies como un mapa de recuerdos compartidos. Fue allí, con la Cibeles vigilándonos desde abajo, donde me explicaron con más detalle lo que habían descubierto en mi carpeta azul. «Nunca debimos leer tus notas», comenzó Elena, apoyándose en la barandilla. «Pero cuando vimos la primera página, no pudimos parar. Era como si finalmente escucháramos tu voz real, sin filtros». Mi madre, con las manos temblorosas, añadió: «Había una entrada fechada en Nochebuena del año pasado. Describías cómo te sentiste cuando llegaste y ya habíamos empezado a cenar. Recordaba perfectamente aquel momento. Había tenido una reunión de última hora con un autor importante, Javier Martínez, cuya novela estábamos a punto de publicar. Me retrasé apenas media hora, pero cuando llegué a casa de mis padres en La Moraleja, todos estaban ya sentados alrededor de la mesa. Mi silla, vacía, parecía un recordatorio de mi ausencia habitual. Escribiste que sentiste como si hubiéramos decidido que ya no valía la pena esperarte», continuó papá, su voz áspera. «Que tomaste una copa de vino y sonreíste, pero por dentro sentías que habías perdido tu lugar en la familia». Un nudo se formó en mi garganta. Era exactamente lo que había sentido. «Y luego estaban tus notas de terapia», añadió Alejandro con cautela, «donde la doctora te preguntaba por qué siempre decías que estabas bien cuando claramente no lo estabas. ¿Por qué nunca pedías ayuda? La doctora Mendoza, mi terapeuta desde hacía 2 años, siempre insistía en ese punto. Mi incapacidad para mostrarme vulnerable, especialmente con mi familia. Construyes murallas con sonrisas», me había dicho una vez. «Te escondes a plena vista». «Había listas», dijo Elena, mirándome directamente. «Listas de todas las veces que te sentiste ignorada. Ocasiones en que intentaste compartir buenas noticias y sentiste que nadie escuchaba realmente. Era cierto. Durante meses había documentado esos pequeños momentos. El ascenso que anuncié durante una comida familiar, solo para que la conversación volviera inmediatamente al embarazo de mi prima Sofía. La novela que edité y ganó el Premio Planeta, mencionada brevemente antes de pasar a discutir la renovación del piso de Alejandro. Las veces que llegaba tarde a reuniones familiares porque el trabajo me consumía, y nadie preguntaba ya los detalles, como si mi vida profesional fuera una molesta anécdota sin importancia. «Y lo peor fue encontrar esto», dijo mamá, sacando cuidadosamente un papel doblado de su bolso. Reconocí mi letra inmediatamente. Era una carta que había escrito durante una sesión particularmente intensa con la doctora Mendoza, una carta que nunca tuve intención de enviar. «¿Puedo?», preguntó, sosteniendo la carta. Asentí, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Mamá leyó en voz baja, las palabras flotando sobre el ruido de la ciudad. «Querida familia, a veces me pregunto si notarían mi ausencia si simplemente dejara de aparecer. Si las conversaciones seguirían fluyendo sin interrupciones, si las celebraciones continuarían sin pausas incómodas. Me he convertido en una visita en mi propia familia, una turista que viene con regalos caros para compensar su ausencia. Y lo más triste es que no sé si la culpa es vuestra por no insistir más, o mía por alejarme primero». Su voz se quebró en la última frase. Guardó la carta con cuidado, como si fuera un objeto frágil y precioso. «Cuando leímos esto», continuó papá, «fue como si alguien nos hubiera dado una bofetada. No teníamos idea, Lucía. Pensábamos que estabas ocupada, feliz con tu trabajo, que preferías tu independencia. Es cierto que me alejé», reconocí finalmente. El trabajo se convirtió en mi excusa perfecta. Cada vez que sentía que no encajaba, aceptaba otro manuscrito, otro viaje, otra feria. Era más fácil ser valorada por extraños que luchar por mi espacio en casa. Nos sentamos en uno de los bancos de la azotea. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo madrileño de naranja y púrpura. A nuestros pies, las luces de la ciudad empezaban a encenderse, una a una, como las revelaciones que iluminaban nuestra conversación. «Lo que no entiendo», dije después de un largo silencio, «es por qué decidisteis excluirme de la cena en lugar de hablar conmigo directamente». Elena y Alejandro intercambiaron miradas incómodas. «Encontramos tus notas la noche anterior», explicó Elena.
Estábamos en shock, avergonzados. Papá quería cancelar la cena de verdad, pero yo sugerí que la mantuviéramos para poder hablar todos juntos sobre lo que habíamos descubierto, sobre cómo podíamos arreglar las cosas contigo. Fue cobarde, admitió Alejandro, pero estábamos asustados. Tus palabras eran tan crudas, tan honestas. No sabíamos cómo enfrentarte sabiendo lo que realmente sentías. Decidimos que necesitábamos un plan, continuó mamá. Algo concreto que ofrecerte, no solo disculpas vacías. Pensamos usar la cena para hablar entre nosotros, prepararnos. Y luego Javier publicó las fotos sin saber lo que estaba pasando, añadió Elena, refiriéndose a su marido. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Las piezas encajaban ahora. No me habían excluido por crueldad, sino por miedo y vergüenza. Habían descubierto mi vulnerabilidad y no supieron cómo manejarla. En cierto modo, su torpe respuesta confirmaba lo que yo había sospechado durante años, que no sabíamos comunicarnos realmente. En tus notas mencionabas que te sentías invisible, dijo papá suavemente, que cuando hablabas sentías que nadie escuchaba realmente. ¿Es así como te has sentido todo este tiempo? Asentí, sorprendida por las lágrimas que volvían a mis ojos. Había pasado tanto tiempo construyendo una imagen de fortaleza e independencia que la simple pregunta, el simple reconocimiento de mi dolor, bastaba para desmoronarme. Lo peor, dije finalmente, es que ni siquiera sé cuándo comenzó. Fue tan gradual. Un día era parte esencial de esta familia, y al siguiente me sentía como una conocida, alguien a quien se invita por obligación. Mamá tomó mi mano, y esta vez no la retiré. Quizás comenzó cuando te ascendieron a editora jefe, sugirió. Estábamos tan orgullosos, pero de repente parecías tener menos tiempo. Comenzamos a hacer planes asumiendo que estarías ocupada. Y luego, añadió Elena, cuando cancelabas o llegabas tarde, simplemente nos acostumbramos. Dejamos de esperarte para empezar las cenas. Dejamos de insistir cuando declinabas invitaciones. Construimos rutinas que te excluían, concluyó Alejandro, no porque no te quisiéramos presente, sino porque asumimos que tenías mejores cosas que hacer. El sol había desaparecido completamente detrás de los edificios. Las luces de la ciudad brillaban ahora con fuerza, como estrellas caídas. Me senté en silencio mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar, mi corazón latiendo con una mezcla de dolor e ira contenida. No habían simplemente tropezado con mi verdad, habían orquestado el evento que probaba cada palabra que había escrito en privado. Se los dije. Les dije cómo se sentía ser borrada. ¿Entendéis lo que habéis hecho? Pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro que se perdía entre el viento de la azotea. Descubrís mis sentimientos más íntimos, mis miedos más profundos, y vuestra respuesta es exactamente lo que más temía: excluirme, mentirme, confirmar que no tengo un lugar en esta familia. Elena sollozaba abiertamente, disculpándose entre respiraciones entrecortadas. Alejandro miraba al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Papá, siempre serio y contenido, hizo algo que no recordaba haberle visto hacer nunca. Lloró sin intentar ocultarlo. Te fallamos, dijo con voz quebrada. Fallamos como familia, y mamá, con una intensidad que me sorprendió, tomó mi rostro entre sus manos y dijo algo que nunca olvidaré. No sabía que estabas sufriendo, pero ahora lo sé, y nunca volveré a mirar hacia otro lado. Decidimos bajar del Círculo de Bellas Artes. La noche había caído completamente sobre Madrid, y el frío se intensificaba. Caminamos en silencio por la calle Alcalá, pasando junto a la puerta del mismo nombre, testigo silencioso de nuestra procesión familiar. Por sugerencia de Alejandro, entramos en La Mallorquina, donde el aroma dulce a chocolate caliente y pasteles contrastaba con la amargura de nuestra conversación. En la mesa del fondo, lejos del bullicio de turistas y madrileños, continuamos con nuestro ajuste de cuentas. Lo que me duele más, dije revolviendo distraídamente mi chocolate, es que ninguno de vosotros se dio cuenta. ¿Tan buena soy fingiendo? ¿O es que realmente no estabais mirando? Ambas cosas, respondió mamá con honestidad. Siempre has sido fuerte, Lucía. Desde pequeña, cuando Elena lloraba por un raspón, tú te levantabas y seguías corriendo. Cuando Alejandro necesitaba ayuda con los deberes, tú ya habías resuelto los tuyos y ofrecías ayudarle.
siempre ha sido nuestro pilar. Y los pilares, añadió papá, a veces se dan por sentados. Están ahí, sosteniéndolo todo, y uno olvida preguntarse si están agrietados, si necesitan refuerzo. Nos acostumbramos a tu independencia, continuó Elena. Cuando comenzaste a distanciarte, asumimos que era lo que querías, que te habías convertido en alguien demasiado sofisticado para nuestras cenas domingueras y nuestras tradiciones. Nunca fue eso, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Me alejé porque sentía que ya no encajaba, que mis historias del trabajo no interesaban, que mis problemas eran insignificantes comparados con los embarazos, las hipotecas y las preocupaciones reales de los demás. ¿Recuerdas cuando ganaste el premio por la edición de Sombras de Nadie?, preguntó Alejandro de repente. Lo mencionaste durante la comida de cumpleaños de la abuela Pilar. Asentí. Por supuesto que lo recordaba. Había sido mi primer gran reconocimiento en el mundo editorial, y apenas había recibido un «qué bien» antes de que la conversación girara hacia el posible Alzheimer de la tía Mercedes. Esa noche, continuó Alejandro, papá compró 3 ejemplares del libro. Uno para él, uno para mamá y otro para mí. Nos dijo que teníamos que leerlo, que teníamos que entender el trabajo de nuestra Lucía. Miré a mi padre, sorprendida. Lo leímos todos, confirmó mamá. Elena incluso hizo un club de lectura con sus amigas para discutirlo. Estábamos tan orgullosos. Pero nunca me lo dijisteis, murmuré. Porque asumimos que lo sabías, respondió papá. Que no necesitabas nuestro reconocimiento, que tenías suficiente con el del mundo literario. Era como si una pared invisible se estuviera desmoronando entre nosotros. Tantas suposiciones, tantos malentendidos. Ellos asumiendo que mi silencio significaba fortaleza. Yo interpretando su distancia como rechazo. Y luego están las fotos, dijo Elena sacando su teléfono. Las de Instagram. Sentí una punzada de dolor al recordarlas. Las sonrisas, la mesa perfecta, la familia unida sin mí. Míralas bien, insistió. Tomé el teléfono con manos temblorosas y comencé a pasar las imágenes. Esta vez noté detalles que había pasado por alto en mi dolor inicial. Las ojeras de mamá, la sonrisa forzada de papá, el hecho de que en ninguna foto estaban realmente disfrutando de la comida. Fue una farsa, explicó Elena. Una cena triste donde solo hablamos de lo mucho que te echábamos de menos y de cómo habíamos permitido que te alejaras. Javier publicó las fotos porque pensó que parecíamos una familia feliz, añadió. No se dio cuenta de que estábamos destrozados por dentro. Sentí que mi ira comenzaba a disolverse, reemplazada por una tristeza más profunda, más madura. No éramos villanos y víctimas en esta historia. Éramos personas imperfectas que habían permitido que el silencio cavara un abismo entre nosotros. Te fallamos, repitió papá, pero no porque no te queramos, sino porque te quisimos de la manera equivocada. Te pusimos en un pedestal en lugar de abrazarte con tus fragilidades. El chocolate se había enfriado. Afuera, Madrid continuaba su ritmo nocturno, ajena a nuestro pequeño drama familiar. Por las ventanas empañadas de la mallorquina veía pasar a grupos de amigos riendo, parejas tomadas de la mano, familias con niños somnolientos, vidas normales con sus propios secretos y silencios. No sé cómo arreglar esto, admití finalmente. No sé si podemos. Yo creo que ya hemos empezado, dijo Alejandro, sorprendiéndonos a todos. Mi hermano pequeño, siempre el bromista, el despreocupado, ahora hablaba con una madurez inesperada. Estamos hablando, de verdad, sin filtros, sin asumir lo que el otro piensa o siente. Es un comienzo. Quiero que sepas algo, dijo mamá, tomando mi mano sobre la mesa. Cuando encontramos tus notas, cuando leímos tus palabras, sentí como si me hubieran arrancado el corazón. No por la vergüenza o la culpa, aunque había mucho de eso, sino porque mi hija estaba sufriendo y yo no lo había visto, porque te había fallado en lo más básico, verte realmente. Sus palabras se clavaron en mí como dardos de verdad. Durante años había interpretado su distancia como indiferencia, cuando quizás era solo respeto mal entendido por mi aparente independencia. Y hay algo más que debes saber, añadió papá. Esa carpeta, tus notas, las encontramos la noche anterior a la cena. Pasamos toda la noche leyendo, llorando,
enfrentándonos a nuestros errores. La idea de verte al día siguiente, de actuar con normalidad, nos pareció imposible. Por eso la mentira sobre mi accidente. Fue cobarde, admitió Elena. Pero estábamos en shock. Necesitábamos tiempo para procesar, para entender cómo habíamos permitido que te sintieras así. Y luego, durante la cena, continuó Alejandro, no hablamos de otra cosa que no fueras tú, de cómo recuperarte, de cómo demostrar que nos importas. Sentí lágrimas formándose nuevamente. Toda la rabia que había sentido al ver esas fotos, toda la traición que había percibido, se transformaba lentamente en algo más complejo, más matizado. Cuando Javier publicó esas fotos sin saber lo que estaba pasando, explicó Elena, casi me desmayo. Sabía que las verías, sabía lo que pensarías. Y tenía razón, murmuré. No los perdoné de inmediato. No podía. La confianza no se repara en una sola conversación, por muy honesta que sea. Pero por primera vez en años, sentí que me veían, no como la fuerte que no necesitaba atención, sino como una mujer con necesidades reales, dolor, y una voz que merecía ser escuchada. En las semanas que siguieron, intentaron acercarse. Pequeños gestos, largos mensajes, invitaciones que no había recibido en años, y lentamente dejé entrar parte de ello. Nos reunimos para tomar café en lugar de cenas formales. Visité sin expectativas. Comenzamos de nuevo, no desde cero, sino desde la honestidad. La primera vez fue un café rápido con Elena en la central de Callao. Me mostró fotos nuevas de mis sobrinos y por primera vez en mucho tiempo me preguntó realmente por mi trabajo, no como una formalidad, sino con genuino interés. Le hablé del manuscrito que estaba editando, una novela histórica ambientada durante la Segunda República. Me escuchó sin interrumpir, sin mirar su reloj, sin desviar la conversación hacia sus propios problemas. Cuando nos despedimos, me abrazó más tiempo del necesario. Te he echado de menos, susurró, a la verdadera tú. Con Alejandro fue diferente. Me invitó a un concierto en el Wissing Center, algo que solíamos hacer frecuentemente antes de que la distancia se instalara entre nosotros. En el metro de camino al venue, me confesó que había comenzado terapia también. Después de lo que pasó, después de leer tus notas, explicó, me di cuenta de que yo también guardo demasiadas cosas, que también me escondo detrás de bromas y sonrisas. Durante el concierto, entre canciones y bajo las luces estroboscópicas, me miró y añadió, siempre te admiré, ¿sabes? Tu independencia, tu carrera. Quizás por eso no me di cuenta de que te estabas alejando. En mi mente, siempre fuiste la que tenía todo bajo control. Con mis padres el proceso fue más lento. Décadas de patrones de comunicación no cambian de la noche a la mañana. Comenzamos con llamadas telefónicas más frecuentes. Papá me enviaba artículos sobre libros que pensaba que podrían interesarme. Mamá aprendió a preguntar, ¿cómo estás realmente?, en lugar de asumir que siempre estaba bien. Un domingo, casi un mes después de aquel día de acción de gracias revelador, acepté su invitación para comer en casa. Entré con cautela, cargando el peso de tantos recuerdos y expectativas. La mesa estaba puesta como siempre, mantel bordado por la abuela Pilar, vajilla de los domingos, el centro de flores que papá compraba religiosamente cada fin de semana. Pero algo era diferente. Junto a mi plato había un sobre. «Ábrelo después», dijo mamá, apretando suavemente mi hombro mientras pasaba a mi lado. La comida transcurrió con una nueva calidad de atención. Me preguntaron por mi semana y escucharon. Les conté sobre un autor difícil y rieron con mis anécdotas. Cuando mencioné un posible viaje a la Feria del Libro de Frankfurt, en lugar de lamentarse por mi ausencia, papá sacó un mapa de la ciudad y recordó lugares que había visitado en su juventud. No fue perfecto. Hubo momentos de silencio incómodo, temas que evitamos por miedo a reabrir heridas. Pero fue real. Después del postre, mientras tomábamos café en el salón, abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita con la inconfundible letra cursiva de mi madre, y algo más, fragmentos de mis propias notas privadas, cuidadosamente pegados junto a respuestas escritas por cada miembro de la familia, donde yo había escrito, a veces me pregunto si notarían mi ausencia. Mamá había respondido, notamos tu ausencia cada día. Este siempre será tu hogar, con tus libros aún en tu habitación, con tu lugar en la mesa que nadie más puede ocupar. A mi frustración de que,
Las conversaciones seguirían fluyendo sin interrupciones. Alejandro había contestado: las conversaciones siguen, pero nunca son las mismas sin tu perspectiva, sin tus historias del mundo editorial que tanto admiro. Y a mi dolorosa pregunta de si la culpa es vuestra por no insistir más, o mía por alejarme primero, papá había escrito: simplemente la culpa no importa. El domingo pasado, serví café en tu taza favorita por costumbre, aunque sabía que no vendrías, donde expresé: me he convertido en una visita en mi propia familia. Elena había añadido: nunca serás una visita, solo importa el camino de regreso. Las lágrimas nublaron mi visión mientras pasaba las páginas. Era como un diálogo postergado durante años, un puente tendido sobre el abismo que nos separaba. Es nuestro intento de responder a lo que nunca pudiste decirnos directamente, explicó mamá, de contestar a las preguntas que guardaste para ti misma. Levanté la mirada hacia ellos. Esta familia imperfecta, que intentaba reparar lo roto con la misma torpeza y sinceridad con que lo habían dañado. Gracias, fue todo lo que pude decir. El siguiente día de Acción de Gracias llegó antes de que me diera cuenta. Este año no hubo pretensiones, no hubo mentiras educadas. Me preguntaron si quería organizarlo yo, y cuando dije que sí, escucharon. Vinieron. Y cuando llegaron, no trajeron solo comida o regalos, sino un deseo genuino de reconstruir. Mi apartamento en Malasaña, normalmente un refugio de soledad, se llenó de voces y risas. Transformé mi pequeño salón en un comedor improvisado, uniendo mi escritorio con la mesa para crear espacio suficiente para todos. Elena trajo a sus hijos, que corretearon emocionados por cada rincón. Alejandro llegó con su novia Daniela y una botella de vino especial. Mis padres aparecieron temprano para ayudarme con los preparativos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Mientras cocinábamos, compartíamos espacios y conversaciones con una nueva fluidez. No era perfecta. Había momentos en que caíamos en viejos patrones, interrupciones, suposiciones. Pero ahora, cuando sucedía, teníamos las herramientas para reconocerlo, para corregir el rumbo. ¿Recuerdas cuando empezamos esta tradición?, preguntó mamá mientras pelábamos patatas juntas. Acababa de volver de Boston, obsesionada con esta celebración americana. Tenía 15 años, recordé. Elena se quejaba de tener que ayudar, y Alejandro solo quería probar el relleno antes que nadie. Y papá se empeñó en encontrar un pavo del tamaño exacto, visitando 3 mercados diferentes, añadió mamá, riendo. Era extraño cómo los recuerdos podían ser compartidos y a la vez tan diferentes. Donde yo recordaba distancia, ellos veían respeto por mi independencia. Donde ellos veían fortaleza, yo sentía soledad. Durante la cena, levanté mi copa para un brindis improvisado. Por las tradiciones que adoptamos y adaptamos, dije. Por las familias que se rompen y se reconstruyen. Por aprender a vernos realmente. Las copas tintinearon en el aire cargado de especias y nuevos comienzos. Las cicatrices seguían ahí. Creo que siempre estarán, pero he dejado de fingir que no existen. Y ellos también. A veces, la familia no es una cuestión de sangre, sino de quién elige quedarse después de haberte roto el corazón. Esa noche, después de que todos se marcharan, mientras recogía platos y guardaba sobras, encontré una nota deslizada bajo un jarrón. Era de papá, su letra temblorosa pero decidida. Hija, hoy mientras estábamos todos juntos, te observé cuando creías que nadie miraba. Vi cómo sonreías de verdad, no esa sonrisa educada que usabas como escudo. Vi cómo hablabas con pasión sobre tu trabajo sin disculparte por ello. Vi cómo escuchabas a tu madre con paciencia, aunque repetía la misma historia que nos ha contado 1000 veces. Y me di cuenta de algo importante. Durante años, cuando decíamos que eras la fuerte, no era un cumplido. Era una forma de no tener que preocuparnos por ti. Era cómodo para nosotros creer que no nos necesitabas tanto como nosotros a ti. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, no vi a la fuerte. Vi a mi hija, completa, compleja, con sus grietas y su luz, y me sentí profundamente agradecido de que nos hayas dado otra oportunidad para conocerte de verdad. Gracias por no rendirte con nosotros, aunque tuvieras todo el derecho de hacerlo. Con amor, papá. Guardé la nota en mi carpeta azul. La misma que había comenzado este doloroso viaje, ahora albergaba las primeras palabras de un nuevo capítulo.
La recuperación no es un círculo perfecto que vuelve al punto de partida. Es un camino nuevo que se construye sobre las ruinas del anterior, utilizando los escombros como cimientos. Es aprender que las personas que más te conocen, a veces son las que más pueden herirte, y también las únicas capaces de sanar esas heridas específicas. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin la pesada compañía de palabras no dichas. No había perdonado todo, ni olvidado, pero había elegido la posibilidad de un futuro compartido por encima del confort de la distancia. Porque al final, esa es la elección que todos enfrentamos con quienes amamos. ¿Nos quedamos con todas las imperfecciones y riesgos que implica? ¿O nos protegemos en la soledad de expectativas nunca comunicadas? Yo elegí quedarme. Elegí la difícil, imperfecta y necesaria tarea de ser vista. Y ellos, con la misma valentía temblorosa, eligieron ver.